Estado Nacional. La implementación de una herramienta tecnológica que modernizaría los sistemas de la Caja tienen a la institución ahora en medio de la polémica. Bien, aquí está en juego la reputación de la institución, la credibilidad ante nuestros stakeholders. Problemas en la entrega de medicamentos, atrasos en el pago a proveedores y confusión total entre los trabajadores son solo algunos de los impactos. Esto es Estado Nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos las tardes de los sábados en este espacio para analizar algunos de los principales temas de interés y actualidad nacional. La implementación de una herramienta tecnológica para la integración y planificación de servicios empresariales en la Caja Costarricense de Seguro Social prometía eficiencias y mejor manejo de los procesos. Con una inversión que supera los 20.000 millones de colones, su puesta en marcha ha sido caótica, con una serie de afectaciones a distintos sectores que han llevado a pensar si la institución estaba realmente lista para echarlo a andar. Problemas en el abastecimiento de medicamentos, atrasos en pagos a proveedores y otros trámites han generado una lluvia de cuestionamientos sobre el riesgo de continuidad del servicio para la institución y si podría incluso poner en riesgo el resguardo a la salud y el derecho a la vida de los pacientes. Para conversar sobre el estado real de la situación y cómo se está gestionando esta crisis, desde el lunes solicitamos la participación de personeros de la Caja Costarricense del Seguro Social para que estuvieran aquí en el programa. A pesar de nuestra insistencia en la importancia de tener transparencia y oportuna información de lo que está pasando, la única respuesta que obtuvimos a través de la oficina de prensa fue esta que van a ver ahí en pantalla. Lo único que se nos dijo fue, en este momento no es posible contar con un vocero dado el proceso de estabilización del ERP. Bien, es una verdadera lástima porque en medio de una crisis es cuando más se requiere transparencia. Pero, como el tema todavía está ahí en la picota y afecta a varios sectores, invitamos también a don Lenín Hernández del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines. Buenas tardes, don Lenín, qué gusto tenerlo por acá de nuevo. Muy buenas tardes, doña Liliana, muy buenas tardes, don Máximo, y al público que nos sintoniza en este momento. Así es, porque también está con nosotros don Máximo Mansi, quien es director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud. Bienvenido, don Máximo. Buenas tardes, gracias por la invitación para hablar de un tema que, claro, nos ha mantenido ocupados y preocupados en estas semanas. Así es, que esperamos que pronto se solucione, pero bueno, nos hubiera gustado mucho realmente tener a alguien de la Caja aquí para que nos contara. Vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de qué estamos hablando. La implementación de este sistema, conocido como ERP-SAP en la Caja, tenía el objetivo de mejorar los procesos internos, optimizar la gestión de abastecimiento y fortalecer la trazabilidad de los recursos en la institución. Sin embargo, su puesta en marcha ha generado un verdadero caos en múltiples áreas señaladas ya por la auditoría interna y varios sectores. Veamos. En teoría se trataría de una herramienta tecnológica que busca integrar la gestión financiera, la gestión logística y la administrativa de proyectos en la Caja. Era un proyecto que implicó una inversión de 20.000 millones de colones, para cuya implementación en teoría se capacitó a 7.340 empleados. El responsable del proyecto es Héctor Rubén Arias, director del Plan de Innovación de la Caja, y para el que se contrató a la empresa Quintes para la implementación y a PricewaterhouseCoopers como consultora. Según la institución, esta herramienta tecnológica impactaría positivamente los procesos de control, inventarios y gestión de pago, entre otros, y en las comunicaciones iniciales aseguraban que no impactaría la atención directa de usuarios de los servicios de salud. Sin embargo, tras la salida en vivo el 2 de junio, ha presentado una serie de complicaciones con afectación directa a pacientes, proveedores y hasta empleados. Desde el arranque se dieron problemas en el pago de incapacidades, procesos logísticos, despacho de medicamentos, pago de boletas de salario escolar y pago a proveedores, entre otros, razón por la que la auditoría ha estado haciendo reportes quincenales del estado de situación. Desde manifestaciones de empleados en hospitales, advertencias de directores hospitalarios ante riesgos de continuidad de servicios a pacientes, quejas de la Cámara de Salud por la falta de pago a proveedores, hasta advertencias de la auditoría interna y denuncias de la UNDECA ante el Ministerio Público por supuestas irregularidades en la implementación de
de este sistema. Por todo eso se ha pasado desde el 2 de junio. El informe más reciente lo presentó el auditor Olger Sánchez en la sesión de junta directiva del pasado 10 de julio. También aquí está en juego la reputación de la institución, la credibilidad ante nuestros stakeholders, nuestros socios relacionados, que son los proveedores de bienes y servicios. Para el primer informe que nosotros emitimos había un pendiente de pago de alrededor de 71 millones de dólares con corte al 25 de junio. Este corte que tenemos al 9 de julio tenemos alrededor de 156 millones. Pago de incapacidades, teníamos aquí la fecha corte, fue el 25 de 6 de junio del 2025. En ese momento había alrededor de 217,000 boletas pendientes. Para el último corte tenemos una reducción significativa de esas boletas pendientes de incluir, y se pasó de 217,000 a 3,561. Farmacia, este es otro de los elementos críticos que aquí también se ha señalado, en el cual nosotros sí pudimos evidenciar que se manejan saldos inexactos, inventarios desactualizados, y hay un tema de los procesos manuales en materia de farmacias. Creo que aquí es otra de las oportunidades de mejora, lo decimos respetuosamente, que tiene el proyecto. En cuanto a los estados financieros, también aquí tenemos el riesgo de un incumplimiento de plazos y riesgo de fiabilidad o de confiabilidad en los sistemas de información financiera y presupuestaria. Básicamente aquí lo que nosotros observamos es que si los inventarios no son confiables, si los saldos de los inventarios, tanto en el almacén general, en las proveedorías, como en las farmacias, obviamente que esto va a tener un impacto en los estados financieros y podría generarse el que no reflejen los estados financieros 3 atributos fundamentales: la confiabilidad, la exactitud y la oportunidad de los estados financieros. En suministros, a nivel de las proveedurías en los hospitales, los procesos se están llevando de manera manual. Existe con ello también una falta de precisión y de exactitud en los saldos de los inventarios a nivel de las proveedurías, que esto va a ser fundamental. Esta semana correspondía que la auditoría presentara un nuevo reporte. Sin embargo, la renuncia de 2 directivos representantes de los trabajadores ante la Junta hizo que el ente tuviera que sesionar para convocar el proceso de designación de las nuevas personas que la UCAEP designará en los puestos. El proyecto para modernizar los mecanismos de gestión de la caja data desde el año 2017 mediante un plan de innovación de 45 millones de dólares. Sin embargo, la salida en vivo del sistema tiene ahora la institución en medio de la polémica. Bien, eso que veíamos en la nota es el estado de situación que señaló la auditoría interna al 9 de julio. Se suponía que esta semana iba a conocerse un nuevo informe, pero bueno, ya vimos que no se pudo por esta renuncia de los representantes de UCAEP. Lenin Hernández, ¿cómo cataloga usted la situación a este momento, dado que pues, la Caja no vino a contarnos qué está haciendo ni cómo va, y la única información pública disponible que tenemos es ese informe de julio? Sí, muy lamentable, doña Liliana, lo que estamos viviendo, y yo lo definiría como un verdadero caos institucional. Y me voy a permitir decir algo para definirlo de manera correcta, porque muchas veces señalamos la caja, pero un momento, es que hay responsables. Y yo hablo de la junta directiva que toma decisiones, y el primer elemento que yo quisiera exponer acá es que, si bien es cierto, se ve todo esto muy complejo, y a los costarricenses, porque lo es, pero esto en primera instancia tiene una verdadera incidencia política. Recordemos que en algún momento el señor presidente de la República presionó por el EDP. No se me olvida que en algún momento en su conferencia de prensa habló y hizo una analogía que el EDP es como tener un avión sin instrumentos. El EDP venía a constituirse en esa herramienta tecnológica para sistematizar la institución en todos sus departamentos, ¿no? Lo cual es cierto en la mayoría de las empresas por supuesto, grandes del mundo. Y estamos muy de acuerdo en cualquier implementación de cualquier sistema que venga a favorecer y fortalecer la institución, los asegurados y por supuesto todos los procesos de encadenamiento productivo. ¿Qué pasa, doña Liliana? Que la junta directiva en algún momento se desapartó de los criterios técnicos que le hicieron las advertencias
de que todavía no era el momento oportuno para la puesta en marcha de este sistema. ¿Quiénes habían dicho que no era el momento oportuno para hacer esa salida en vivo, don Lenín? Sí, y lo muestro acá para los costarricenses. La auditoría de la Caja, la gerencia financiera, la gerencia logística y también la dirección de servicios institucionales de la Caja. Está por escrito, todos ellos habían dicho que no se estaba listo. Que no estaba listo. Y me faltó otro elemento. La empresa implementadora, en este caso PwC... Esa es la consultora, la implementadora es Quintes, ¿verdad? Correcto, pero hizo la advertencia que para efectos del caso solamente se tenían validados un 76% de los procesos de la Caja. Cuando hablamos de la institución, uno dice 76% estamos casi listos, pero recordemos algo. La Caja Costarricense de Seguro Social es la empresa más grande de Centroamérica, una de las más grandes de Latinoamérica. La Caja Costarricense de Seguro Social maneja en su presupuesto anual 6 billones de colones. La Caja atiende anualmente, solo en consulta externa, ¿verdad? Atiende a 10.800.000 costarricenses. En el servicio de urgencias atiende a 6.600.000 costarricenses. Sin mencionar la atención en los servicios de hospitalización más los servicios de sala de operaciones. Es decir, la Caja operativamente es un monstruo. Por eso es que la Caja necesita alianzas estratégicas. En este caso, don Máximo representa a la Cámara Nacional de Salud porque es imposible dar la atención oportuna, eficiente, con calidad y con sentido humano a todos los costarricenses. ¿Qué cree usted que fue lo que pasó? Porque este es un proyecto que está, digamos, del que se habla desde el 2017, se está trabajando desde hace mucho tiempo. Yo escuché la junta directiva del 10 de julio y la verdad es desesperanzador, porque todo el mundo, en realidad cuando uno escucha esa junta directiva, están frente a una crisis, pero si uno dice, si hay tanta planificación, si se supone que hay tantos recursos, 20.000 millones de colones, ¿qué pasó? Sí, el 2018 empieza el plan, ¿verdad?, para implementar el ERP. Después de eso, llegamos lamentablemente al tema de la pandemia, que eso fue un colapso en temas hospitalarios a nivel mundial. Y posteriormente, doña Liliana y el público que nos sintoniza, viene esa inestabilidad política en la institución. Llevamos casi por 26 miembros de junta directiva que han transcurrido, más de 18 diferentes gerentes. Entonces, en algún momento, las comisiones que estaban encargadas de la parte de la planificación, la parte operativa, fueron removidos por don Juan Ignacio Monge, que ya es ex miembro de junta directiva. Entonces, a nivel de este desorden, ¿verdad?, operativo, logístico, esa visión compartida de cuál es la caja que necesitamos y sobre todo lo que vengo mencionando, la institución en algún momento se desapartó de los criterios técnicos, advertencias técnicas y empezaron a tomar decisiones a partir de ocurrencias. ¿A quién se le ocurre, doña Liliana, don Máximo y al público que nos sintoniza, poner en marcha un programa de esta naturaleza, que es muy importante, pero para 29 hospitales, 105 áreas de salud y a 1.045 EVAIS al mismo tiempo? Eso es una locura, ¿verdad? O casi que una estupidez, disculpen la expresión, pero es que me molesta mucho porque aquí está colocando en riesgo la vida y la salud de los pacientes. Y aunado de ello, tenemos en este momento la amenaza que es muy válida de los proveedores de la institución, que son más de 3.600 proveedores, que en este momento la institución tiene la forma como pagarles, pero está retenido el pago de 160 millones de dólares. De eso estamos hablando. En este momento hay atraso de 160 millones. Estamos con don Máximo Mansi, que es de la Cámara Nacional de la Salud. Antes de preguntarle por el tema de los atrasos a los proveedores, que muchos de sus afiliados, me imagino, están sufriendo, quisiera preguntarle cómo ven ustedes esta implementación, esta situación de la salida en marcha del ERP SAP en la caja. Yo quisiera empezar diciendo quizá lo importante. Por supuesto que estamos en un momento, estamos sufriendo y ahora profundizamos en ese sufrimiento de los proveedores y quizá de algunos pacientes, pero sí nos parece importante decir que el proyecto ERP es importante, es fundamental para nuestra amada institución que es la Caja. Nosotros en el sector privado hemos vivido esas experiencias. Tenemos muchas empresas que han pasado por ese proceso y los cuentos son de terror. En organizaciones
ninguna de ellas tan grande como es la Caja, decía don Lenín, 63,000 empleados. Claro. Pero sí, eso yo creo que si pudiéramos utilizar analogía, debemos decir que es un mal necesario por lo que estamos pasando ahora, y ahora profundizamos y quizá podemos hablar de los aprendizajes, ¿verdad? ¿Qué es lo que no funcionó? Claro, la gran pregunta es si se podía evitar, porque si la misma consultora había dicho no se está para salir toda esa serie de documentación que nos mostró don Lenín de las gerencias diciendo no estamos listos, y bueno, pues por supuesto fue una profecía anunciada. Sí. Si tuviéramos nosotros que avanzar, digamos, una queja o un aprendizaje, algo que nos hubiera gustado quizás ser parte de ese proceso de planeación antes de la entrada en funcionamiento en vivo del ERP. ¿Por qué eso? A los proveedores no participaron en reuniones previas, no se les anunció que venía esto. Conocíamos que venía, sí se esperaba, por lo menos algunas empresas, que iba a haber algún impacto, pero jamás hubiéramos pensado en el tamaño, ¿verdad?, de esa bola que nos cayó encima. ¿De qué tamaño es el impacto para los proveedores? Sí, hablamos que en ese momento hay 20,000 facturas pendientes de pago por un monto de alrededor de $160 millones. Eso es distribuido entre varios miles de proveedores. Decimos en esos días porque quisiera contar también que en esa experiencia, ¿verdad?, entonces no hemos sido tomados en cuenta, es un aprendizaje, ¿verdad? No debemos, ¿verdad?, la concepción misma de la institución, de la junta directiva, esa conformación tripartita debía ser tomada en cuenta también en la puesta en marcha. Claro. Los trabajadores, la institución y los proveedores, pero sí nos tomó por sorpresa y pudiéramos, por ejemplo, haber puesto a disposición esos aprendizajes, esas experiencias en hospitales privados. Tenemos ERPs implementados y de nuevo, esa disrupción la hemos vivido. Pero entonces, digamos, hemos vivido alrededor de 45 días, estamos llegando a los 60 días, por lo menos desde que se interrumpieron los pagos por ahí del 23 de mayo, unos 45 días de silencio y poca información. Eso es lo que nos ha realmente afectado. ¿Qué pasaba? Las empresas llegaban y presentaban las facturas, empezaban a llamar, mire, ¿cuándo me van a pagar? ¿Cuándo me van a pagar? Y no se les contestaba nada. ¿Por qué entró la Cámara de la Salud? Hubo un clamor de las empresas privadas. Sí, había una voluntad de quizá generar confianza, que todo estaba bajo control. Y creo que eso fue quizá un plan, no sé si pensado o un plan comunicacional, pero sí, hubiéramos agradecido... Un poco ingenuo si fuera plan de comunicación. Quizás, sí, como decía, hubiéramos quizá agradecido más, ¿verdad?, ser directos, porque ¿qué ha pasado con las empresas? ¿Verdad? No se pudieron preparar en temas de apalancamiento financiero, en temas de negociaciones con los fabricantes. Considerar que esa deuda, en su gran mayoría, son representantes de casas o extranjeras o nacionales, son distribuidores. Entonces, bueno, tenemos empresas nacionales que no estaban recibiendo pagos, pero tenían que justificar hacia los que le reclamaban los pagos, que son, ¿verdad?, sus proveedores, de que por qué estaba pasando. Y no tenían respuesta en la caja de que les dijeran, no, sí, mire, mañana o pasado mañana, no había respuesta. En esos 45 días, 46, no. Por eso tuvimos y salimos. Y bueno, de ahí que podemos decir que hay un antes, un después. Debemos reconocer que desde el lunes de la semana pasada fuimos recibidos por la señora presidenta ejecutiva de la Caja, el señor gerente financiero de la institución, Gustavo Picado. ¿Qué les dijeron? Es un antes, un después, porque sí, en ese momento se nos habló de manera directa, ¿verdad? Lo peor que nos puede pasar como empresa, pensar que mañana te van a pagar. Esa ha sido, digamos, quizá de manera tácita lo que se nos dio a entender las primeras semanas. Y ahora sí les dijeron, no, mañana no les vamos a pagar. Exacto. ¿O qué les dijeron precisamente, don Máximo? Sí, de ahí que el plan nos quedó claro y sí, a partir de ese momento hemos podido
las empresas, obviamente, hacer unos planes y una programación financiera. La situación que tenemos, por lo menos en palabras de la institución, de doña Mónica y de los dos gerentes, es, bueno, hay un reforzamiento por parte de la institución en lo que es el equipo de la gerencia financiera. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es uno de los grandes cambios de la implementación del ERP? Antes los pagos venían siendo hechos en más de 100 puntos, digamos, de la institución. En ese momento, con ERP, hay un solo punto de pago. Y eso está enfocado en la gerencia financiera. Entonces, ese equipo, por dicha, ahora se ha reforzado. La semana pasada se han ido capacitando. Esos son, ¿verdad?, la información que se nos ha facilitado con 17 funcionarios que la gerencia financiera ha captado de esos centros de pagos, digamos, descentralizados, capacitándolos, y eso les ha permitido, se mencionaban un informe de auditoría, el ritmo de pago de la institución había sido históricamente alrededor de 500 facturas al día. Y con eso del ERP se bajó drásticamente a poder pagar no más de 120 facturas al día. Entonces ahí sí que veníamos acumulando. ¿Y a cuánto están hoy? ¿Qué les dijo la señora presidenta? En esa semana están, bueno, parece que hablamos en nombre de la caja, pero la caja anuncia que está pagando 900 facturas al día, más o menos. 900 facturas al día. Nos dice don Máximo que a ellos hasta el lunes pasado es que se les empieza a dar información. A nosotros como medios de comunicación nos hubiera gustado mucho que viniera una persona de la caja hoy al programa a decirnos, bueno, sí, claro, esto es lo que ha pasado, esto que nos ha explicado Máximo, pero pedimos que viniera el gerente de finanzas, el financiero, que viniera el gerente de logística, que viniera el encargado del plan de innovación. En primera instancia nos dijeron que sí, que tal vez, y ya después nos dijeron simplemente lo que les dije antes, no hay vocero. Don Lenín, ¿qué pasa en una situación como esta cuando no hay vocero? No sé si con ustedes, con los sindicatos, sí ha habido comunicación. No, y eso es muy preocupante por varias razones, ¿verdad? Lo primero, el hermetismo es una pésima señal. Los sistemas de seguridad social trabajan a partir de la confianza de las personas. Y me voy a permitir decir algo. En el país, lamentablemente, estamos perdiendo la certeza y seguridad jurídica, que es un elemento fundamental para la confianza. Y aquí me voy a permitir diferir respetuosamente de algunos criterios de don Máximo cuando habla que es un mal necesario y que son algunas personas las afectadas, porque aquí son miles de personas las que están siendo afectadas en materia de salud, y me voy a referir también a los proveedores. ¿Por qué me refiero a esto? Vamos a ver, cuando un usuario va a Levi's, saca su cita, le cuesta conseguir la cita, y de repente le dan su receta de medicamento y va a la farmacia y resulta ser que no hay. ¿Eso está pasando? Eso está pasando. ¿Todavía pasa hoy? Y eso es doloroso, claro que sí. Porque eso no se ha resuelto. Se ha perdido la trazabilidad y el control de los inventarios que tenemos en este momento en farmacias. Entonces la persona tiene que ir 2 veces de repente a Levi's mientras tiene su situación de patología, su enfermedad. Hay situaciones más graves todavía, Liliana, y el público que nos sintoniza, con pacientes que de repente tienen una situación de salud muy crítica, que ocupan de repente un stent, que es un resortito que se coloca en el corazón de hemodinamia, y de repente ya hay amenazas de que no tenemos los insumos necesarios para esas cirugías cardíacas. Y cuando nos referimos a los proveedores, que son más de 3.600 proveedores, hay proveedores que son a nivel local y otros a nivel institucional, a nivel central. ¿Qué ocurre? ¿Verdad? Insumos tan necesarios y mínimos en los hospitales, como por ejemplo cloro, detergente, toallas para secarse las manos, en este momento no tenemos. Todavía no se ha solucionado. Todavía no se ha solucionado. Y voy más allá, doña Liliana y don Máximo y al público que nos sintoniza. Por reserva y cuidar al proveedor, que tuvimos un contacto, casi llorando nos dijo a nosotros, es que si la institución no nos paga, nosotros quebramos. Porque don Máximo lo escribió muy bien. Tenemos, ¿verdad?, grandes empresarios. Pero con un mes podría ser que hay alguna empresa que quiebre, que por un mes de atraso de pagos. Si son millones, Lilia, tomemos en consideración lo siguiente, ¿verdad? Estamos hablando de proveedores, ¿verdad?, que le brindan esos servicios y esos suministros a la institución, a varios hospitales.
y de repente estamos hablando ya de 2 meses de paralizar. Otra situación, tratamos de hablar con directores de hospitales, algunos, por ejemplo, en el México se había manifestado, el Hospital de Niños ya había hecho una advertencia, pero en Estado Nacional contactamos a 4 hospitales nacionales y nos dijeron, no podemos hablar, nos dijeron que eso está centralizado, la comunicación a la caja. El problema es que cuando fuimos a la caja no viene nadie, don Lenín. ¿Cuál es la situación en los hospitales? Por ejemplo, en Hospital México en este momento. El Hospital México tiene un serio problema en este momento, con el suministro en este momento de proveeduría. No solamente es la requisición de insumos, el almacenaje y distribución, sino que no pueden hacer el trámite, no pueden en este momento hacer facturación. Y le doy un dato adicional, don Máximo, y al público que nos sintoniza para que vean la gravedad. De repente tuvimos facturas tramitadas a través de SICOP en dólares, que en el momento de la reconversión, en este momento, como no coinciden la moneda, la moneda, ¿verdad? El tipo cambiario en su momento, no se puede tramitar. Entonces... ¿Que da un error el sistema? Sí, da un error, entonces no se puede tramitar. Entonces, de eso estamos hablando. Por eso lo dimensioné, ¿verdad? De lo que significa la caja con esos 29 hospitales, 105 áreas de salud. Y me permito decir lo último, ¿verdad? Encontrar un centro hospitalario, también me voy a reservar para no generar pánico en la ciudadanía, claro, ¿verdad? Pero encontrarse un hospital, un centro hospitalario, que como el tiempo de la colonia, al trueque, a ver qué hospital me regala o me presta conexiones de suero, ¿verdad? Para poder atender a la población, ¿verdad? Eso está pasando en este momento. Pasó en un hospital y está pasando. Tengo que llamar a otro hospital para que le prestaran. Correcto, entonces estamos hablando de una situación bastante crítica. Claro. Don Máximo, después de esta conversación, por lo que usted nos dice, la primera que tuvieron en medio de toda esta crisis, el pasado lunes con la presidenta ejecutiva de la Caja, ¿qué esperan ustedes? ¿Cuál es el panorama que ven para el próximo mes? Sí, yo creo que podemos, más, si me lo permite, primero frente a ese amenaza o riesgo de desabastecimiento, reconocer el compromiso y agradecerlo desde la Cámara de todos los proveedores, por lo menos los afiliados a la Cámara, que a pesar de no recibir ni un solo colón por prácticamente 2 meses, nunca han dejado de entregar un medicamento, un equipo médico, un dispositivo. Todos han confiado en que en algún momento se va a pagar. Hemos confiado y hay que confiar. Nosotros como Cámara nunca hemos desconfiado que la Caja tuviera capacidad de pago. La Caja tiene capacidad de pago. Aquí no es un tema de insolvencia, es un tema de procesos. Entonces eso lo quiero destacar porque ese rol del sector privado me parece importante reconocerlo. Sí, claro, en momentos de crisis, sobre todo cuando si algo hace falta es por un tema quizás de pedidos no realizados o quizás por, problemas en el inventario. En ningún momento, y no podemos decir que estamos teniendo desabastecimiento porque hay proveedores privados que nos están entregando. Nunca hemos dejado de hacerlo y siempre lo que nos hemos dicho y como Cámara el llamado que hemos hecho es, bueno, aguantemos porque el paciente debe ir primero. Lo claro. Decía don Lenín, eso debe ser nuestra misión. A pesar del dolor y quizá empresas, quebrar empresas, no sé, pero sí empresas a punto de no poder pagar salario, de no poder pagar renta, entonces de caer sí en situaciones bien complicadas frente a sus proveedores, a sus colaboradores. Bueno, volviendo al tema, dicho eso, ¿cuál es el panorama? Bueno, con ese reforzamiento de la gerencia financiera, se nos comenta que con ese ritmo de pago que se espera que llegue a un ritmo de alrededor de 1,000 facturas por día, podemos llegar al 15 de agosto habiendo resuelto o pagado la mitad de esas deudas pendientes. Y para el 31 de agosto ya dejar pagadas, ¿verdad?, todas esas 20,000 facturas, todo lo que está vencido. Por supuesto ¿Tiene usted confianza de que eso suceda? Debemos confiar y lo que nos hace sentir confiados, como decía, en ese antes y después es el hecho que ahora se nos está diciendo, digamos, las cosas como son. Don Eso Lenín, no es poco. Nos queda un minuto antes de irnos a la pauta comercial. Él dice que tal vez tiene la confianza de que aquí el 30 de agosto se solucione el tema de pagos, pero ¿cómo está el tema de gestión, logística, inventarios de medicamentos?
Vea, yo confío en la institución, en el fortalecimiento que tiene la caja. No confío en las personas que están colocadas en puestos importantes y que tienen esa idoneidad para hacer esa gestión administrativa. ¿En cuáles puestos no confía usted? Por ejemplo, la Dirección de Innovación, para empezar, y por supuesto la Junta Directiva. Porque nótese algo, se tomó decisión a partir, ¿verdad?, de Junta Directiva, que se le dijo todas las advertencias, todos los señalamientos, y aún así hicieron la presión para la puesta en marcha de este programa. Y nótese este eremitismo en donde debería estar algún miembro de Junta Directiva, sí, claro, o el director de innovación dando la cara a los costarricenses, no a nosotros, a los costarricenses que está pasando, ¿verdad? Quiero recordarle a los costarricenses que la razón por la que no hay ningún representante de la caja acá no es que no los invitamos en Estado Nacional. Toda la semana pasamos en comunicación con la oficina de prensa, pero esa fue la respuesta. No hay vocero, estamos resolviendo la situación. Vamos a hacer aquí una primera pausa comercial y al regresar, ¿se puede solucionar la situación así donde estamos ahora? Ya volvemos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus opiniones, críticas y sugerencias de temas para tratar aquí en Estado Nacional. Y por supuesto, usted también puede compartir sus comentarios con nosotros al WhatsApp 64241777. Ahí usted puede enriquecer la conversación. A veces me tardo un poquito, pero trato de contestarles a todos. Y les agradezco mucho esa participación y también el feedback que nos dan para mejorar el programa. Gracias por continuar con nosotros hoy que analizamos los riesgos críticos que se han presentado en áreas sensibles de la Caja Costarricense de Seguro Social durante la puesta en marcha de un sistema que se suponía traería eficiencia y transparencia en el uso de los recursos. Don Nelín, en medio que sucede esto, ¿verdad?, que hay poca comunicación, que no haya nadie sentado hoy aquí de nuevo de la Caja Costarricense de Seguro Social, no es porque no los invitamos, sino porque se nos dijo no hay vocero. En medio de eso, las afectaciones que están teniendo los diferentes sectores, también han estado los señalamientos que ha hecho la auditoría interna, que me decía usted incluso ha llevado este tema al Ministerio Público. ¿Por qué? Hasta donde tengo entendido, sí lo llevó al Ministerio Público por todas esas anomalías que se vienen dando. Y vamos a ver, la primera pregunta que yo me haría, o les hago a todos nosotros, los que amamos la institución, y si estuviera aquí el director de innovación, me encantaría hacérsela. ¿Cuál es? Don Héctor Rubén Arias. ¿Cuál es el plan de contingencia? Veamos la caja como una empresa. No hay. Ellos han anunciado un plan de contingencia que creo que son varias Lili, horas. Eso tenía que haber estado antes, ¿verdad? Y acompañado. ¿verdad? Claro, y sobre todo un plan piloto. Recuerden que don Héctor compareció ante la Asamblea Legislativa en la Comisión de la Salud, ¿verdad? Y prácticamente mencionó que todo estaba espléndidamente. Cuando vemos que hay una afectación tanto a los pacientes, a los usuarios, su entorno familiar, las empresas que de buena fe trabajan acompañando a la institución para sacar este problema que tenemos de listas de espera. Estamos hablando de 1.300.000 costarricenses que están en lista de espera. Y ¿está empeorando esto? ¿Podría empeorar esta situación el tema de las listas de espera? Por supuesto que sí. Porque voy a poner nada más un ejemplo, ¿verdad? Dentro de lo que se tenía planificado son las operaciones de ortopedia, los reemplazos de caderas y de otras partes del cuerpo, ¿no? Por lo general, miembros inferiores. Entonces, por esta desconexión logística, ¿verdad? Se tiene el equipo, ¿verdad? El equipo humano, el recurso humano, pero no se tiene el insumo para hacer la operación. Entonces, nada más pongo un ejemplo de lo que está ocurriendo a nivel institucional. Pero lo más preocupante, y yo creo que esto no lo hemos analizado todavía, porque este es el efecto que estamos teniendo en la inmediatez. Falta lo mediano, ¿verdad? Perdón, lo de corto y mediano plazo. Y el primer problema que yo veo a nivel institucional es cómo hacer los ajustes financieros contables cuando hay que presentar los informes presupuestarios a la Contraloría General de la República. Entonces, yo creo que... Claro, lo oí el gerente financiero en la sesión de Junta Directiva. Ya lo mencionó. Lo ha mencionado. Entonces, vamos... Me llamó la atención de que uno de los miembros de Junta Directiva decía, no, pero cuando planteaban el hecho de que esos estados financieros no son, digamos, precisos, porque claro, los inventarios no se pueden manejar, él dijo, no, pero no llamemos al pánico, las cosas sí están, no es que se han desaparecido. ¿Por qué es grave que no se puedan contabilizar las cosas? Es un desconocimiento absoluto y total de los miembros de Junta Directiva,
¿Por qué? Porque si no se tiene un control de los inventarios, ¿verdad? Está pasando lo que mencioné anteriormente. En stock, de repente se cree que hay, pero no hay, ¿verdad? En físico. No hay certeza. ¿Verdad? No hay en físico para darle al paciente. Por eso lo mencioné, se perdió esa trazabilidad. O al revés, no aparece en sistema, pero sí hay en stock, ¿verdad? Entonces, por supuesto que esto implica, cuando se da la atención directa al usuario, ¿verdad? Una responsabilidad administrativa, penal y civil. Eso es grave, ¿verdad? Bien, que en esa última junta directiva, una de las directoras y representantes del sector, de los trabajadores, incluso planteó una moción en la que ya se empezó a discutir, no se votó, pero si se debería echar para atrás o no con esto del ERP, y creo que echar para atrás quizá pudiera ser máximo una implicación peor. Sí. Sí, si nos preguntara a nosotros, decía un mal necesario, yo creo que no recomendaríamos en ese momento, ¿verdad?, echar para atrás, sí revisar la situación. Por eso decía que la comunicación ahora es fundamental. Para nosotros los proveedores, ese es un tema de prioridades. Ahora estamos en modo sobrevivencia, no tenemos oxígeno para echar adelante nuestras empresas. Entonces, no estamos entrando o estamos entrando en poco más que los pagos. Recuérdame, ¿cuántas empresas son más o menos proveedoras de la caja las que están? Más de 3.000 empresas proveedoras y en la Cámara donde hay proveedores quizás de bienes y servicios de menor, digamos, valor. En la Cámara donde agrupamos principalmente proveedores de tecnologías sanitarias, medicamentos, además de algunos de alto costo, equipo médico, válvulas cardíacas. Entonces, de ese valor que decían 160 millones, solo de afiliados de la Cámara, estamos hablando que casi 2/3 partes son afiliados nuestros. No del total de facturas, sino del monto. Pero entonces, en una situación así, ahora para nosotros queremos ver estamos en el túnel, no sé si vemos la luz, ¿verdad? Quizá la luz la veremos en los próximos días, pero necesitamos llegar a ese punto. ¿Para qué? Sí, para ver, como decía don Lenín, hay muchos otros retos, ¿verdad? Hay muchas ganancias que nosotros le vemos que podemos lograr con el ERP. Si se logra estabilizar. Sí. Y eso no va a ser una medicina o una cura de corto plazo. Nosotros sí estamos preparados, queremos llegar a esa estabilización financiera, pero sí estamos preparados que todos esos puntos de dolor nos va a tomar meses. Quizá más. Eso no quiere decir, ¿verdad?, y eso es normal, ¿verdad? ¿Qué punto me refiero, verdad? Claro, lo que pasa es que la normalidad, digamos, uno la entiende, incomodidad y demás, pero la normalidad sí afecta la continuidad de los servicios, Lenín. Sí. ¿Cree usted que en este momento estamos ante una situación de compromiso de la sostenibilidad de los servicios o no? 100%. Y me permito también apuntar a lo que mencionaba don Máximo. Son 160 millones de dólares en proveedores. 160 millones de dólares. Atrasados. Esos son los que están en atraso. Y para que el público que nos sintoniza tenga la dimensión de lo que está ocurriendo, actualmente no se está pagando con el ERP, se volvió al sistema anterior. ¿No se está, estos pagos, este avance? No se está pagando. Bueno, esto es lo que nosotros creemos, porque me encantaría tener una versión oficial. Por eso era importante tener a alguien en la caja. Por eso es tan importante, ¿verdad?, ese plan de contingencia que estuvimos hablando. ¿Es manual o es con el sistema anterior o con ERP? No lo saben ustedes. Entendemos que sí con ERP, pero bueno, esa es la información que tenemos nosotros. Yo lo difiero por lo siguiente. Pero don Elín, porque que es una, ¿verdad?, quiero decir, nosotros somos los dolientes aquí, pero claro que por eso que estamos buscando información. Anteriormente el pago, nos decía el gerente financiero, ¿verdad?, llegaba de las unidades, presentaba una factura en físico y documentación, pagos del cual la tesorería de la caja no tenía ni idea de su existencia y empezaban a digitar. Ahora sí el proceso, por cierto, eso no es que lo tenga resuelto, pero sí en ese momento de lo que nos mencionan, sí viaja esa información por medio del ERP de manera digital
Entonces, por lo menos va hacia eso. De hacia nuevo, la gerencia don financiera. Lenín dice que no se está, que está pagando el sistema anterior, don Máximo dice que ellos creen que se está pagando con el sistema ya nuevo, el ERP. Qué lástima que yo no les pueda certificar a ustedes costarricenses cuál es la verdad, porque pedimos que hubiese alguien de la caja hoy que nos contara qué está pasando, que explique cuál es el plan de contingencia, y bueno, nos dijeron que no habían. Y yo entiendo que sí, que claro que cuando hay una emergencia tienen que estarlos todos atendiendo, pero la comunicación es parte vital de esto. Hay otras cosas que generan dudas. La auditoría interna señaló también una serie de riesgos en cuanto a los usuarios del sistema y licencias. Por ejemplo, la existencia de cuentas compartidas genéricas y sin expiración, accesos no autorizados o indebidos en funciones críticas del sistema, así como la compra de una gran cantidad de licencias que además requieren mantenimiento anual que cuesta, sin que necesariamente fueran requeridas. Así lo señaló el auditor interno en la sesión de Junta Directiva del 10 de julio y que fue ratificado por el director del Plan de Innovación, Héctor Rubén Arias. Escuchemos. De las 12.000 licencias, el 42% de las licencias se encuentran disponibles o sin uso. Tienen un costo aproximado de 1.5 millones, más del 22% en mantenimiento, que generan alrededor de $300,000 anuales. El punto que queremos destacar acá es esta cantidad importante del 42% de las licencias sin uso, que en términos absolutos son 4.000 licencias aproximadamente sin uso. La idea es que si se hizo la inversión en estas licencias, pues se les dé el uso adecuado para garantizar un uso óptimo y racional de los recursos invertidos. Eso pasa lo siguiente: en el momento de diseño de este proyecto, ¿verdad?, cuando se establecieron requerimientos y se definieron cantidades de licencia dentro de esos requerimientos, se definieron en ese momento las 12.002 licencias que comenta el señor auditor, pero a partir de la realidad de lo que estamos viviendo, es decir, todo el levantamiento de usuarios que se ha hecho a nivel institucional para el uso del ERP, la realidad nos ha manifestado que no necesariamente era esa cantidad de licencias las que se ocupaban realmente para operar el ERP a nivel nacional. Ahora, el tema de licenciamiento, el tema de usuarios es un tema vivo. Es un tema vivo, dice el director del Plan de Innovación. Don Lenín, a mí me llamó la atención porque lo que está diciendo el auditor aquí no rechaza ni discute el director del Plan de Innovación, es que se compraron 12.000 licencias, hay 4.000 sin usar, y él dice que es que cuando se levantó inicialmente no eran necesariamente las que se ocupan ahora. Sí, es lo mismo que mencioné anteriormente, que en algún momento, ¿verdad?, por ocurrencias, ¿verdad?, de las personas que en un momento ocuparon los puestos en junta directiva, miembros de junta directiva ocupando puestos en diferentes comisiones, empezaron a tomar decisiones a partir de ocurrencias y no a partir de la rigurosidad técnica. Les hago una pregunta: en este momento, ¿alguno de nosotros o algún costarricense tiene certeza de que el ERP va a funcionar en su rigor óptimo en 2 meses, 3 meses, 4 meses? Yo no dudo lo que mencionó don Máximo, que a algunos proveedores se les está pagando en este momento con el ERP, pero hasta donde tengo conocimiento, ¿verdad?, para poder cumplir con esta demanda y esta obligación institucional con los proveedores, así como en el pago de incapacidades a las personas, han tenido que recurrir al sistema anterior. ¿Qué es lo importante que quiero mencionar con esto? Cuando en una empresa la labor consustancial, que es en este caso la prestación de los servicios de salud, entra en riesgo, por supuesto que tengo que detenerme. No estoy diciendo volvamos para atrás, pero tenemos que tener ese plan de contingencia previo o bien establecido por don Héctor. ¿Y qué ha sucedido? Cada gerencia, ¿verdad?, está trabajando y tratando de ver cómo arregla su problema interno. Entonces estamos haciendo cosas como esas, como que usted dice, pidiéndole prestado a otros hospital que mientras tanto. Don Máximo, ¿a usted qué le pareció el plan o sea, usted cree que hay realmente un plan de contingencia según lo que conversó usted con estas autoridades de la Caja el lunes? ¿Le pareció? ¿Está satisfecho con ese plan de contingencia? Las consideraciones nuestras decía que, y podría sonar, no sé si limitado quizá, pero nosotros en ese momento necesitamos ver esa luz al final del túnel. Ni siquiera podemos ahora entrar
a otros temas relevantes que donde sí sabemos que hay problemas, manejo de inventario, existencias, planificación, cómo, digamos, manejar de ahora en adelante nuevos contratos, licitaciones. Por eso decimos que estamos preparados, que por meses tendremos que tener, y ahí lo que no tuvimos antes, sí lo queremos tener ahora y no queremos perder ese ímpetu y esa apertura de sentarnos e empezar a ver todos esos detalles que en ese momento en los cuales no tenemos claridad. Tenemos hoy al gerente financiero donde tuvimos una reunión de actualización, solo a él le mandamos X situaciones. Hospital X, no voy a hacer nombre, que también nos ponemos creativos a veces en la institución, don Lenín, diciendo, ¿verdad?, de ahora en adelante la factura pro forma tiene que incluir un número de lote, fecha de vencimiento, cosa que ni siquiera el ERP ha solicitado, ¿verdad? Entonces hay, yo diría, cientos o miles de situaciones, pero vuelvo al punto. En ese momento en lo que tenemos fe, que al 15 de agosto, con ese ritmo de pago, y sí es cierto, nuestras cuentas, digo nuestras, no la nuestra de la Cámara, sino nuestros asociados se empiezan a mover. Esa es una buena señal. Una buena señal. Es una gota todavía en el océano, y que tiene que ver con la afectación de ustedes, que es el pago a proveedores. Así es. Y es que los problemas presentados y la afectación crítica a procesos claves para pacientes y proveedores hacen que algunos directores de la Junta Directiva de la institución se cuestionen si el proyecto fue bien diseñado. Esto dijo doña Marta Rodríguez. Antes de que se hubiera empezado con el ERP, yo pienso que debió haberse hecho un diagnóstico de lo que tenía la institución, porque era más fácil que el ERP se adaptara a las condiciones de registro que tenía la institución que al revés, ahora la institución adaptarse a las condiciones que tiene que ahora hacerlo. Esto nos lleva, a este planteamiento que hace doña Marta, nos lleva a pensar, tiene sentido. Que son preguntas que se hacen muchos costarricenses y que, bueno, si hubiéramos tenido a alguien de la caja aquí, se las hubiéramos podido preguntar directamente. Y es, si se diseñó mal la solución, si es que la implementación estuvo mal, si ha pasado esto que dice don Lenín, que con tantos despidos, inestabilidad que hubo en las cabezas claves de la institución estos últimos 3 años, pues este proyecto se fue por ahí perdiendo. O es que ha habido, como dijo también una diputada, resistencia de los empleados, porque también ha habido ese señalamiento de don Lenín, y también se lo preguntaron a don Máximo, que es que los empleados no quieren el sistema y que entonces hay como una especie de resistencia o boicot quizás inconsciente. No, no ha habido ningún boicot, ¿verdad? Y digo esto porque en un momento fueron las palabras del mismo señor presidente, que en la caja no quieren utilizar un sistema de trazabilidad y control. No, no es eso. Lo que menciona, ¿Qué es entonces? ¿Qué pasó? Lo que menciona don Máximo ahorita, ¿verdad? De que algunos hospitales se ponen ingeniosos, yo digo que es la falta de capacitación al personal que está afectando evidentemente, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que algunos funcionarios no tienen espacio para el usuario, ¿verdad? No es culpa del trabajador. Es que está pasando eso, que no tienen el password con quien. En la sesión de Junta Directiva también oí que el auditor mencionó que en algunos casos, digamos que había pasado también una cantidad de licencias que cuando se hizo el levantamiento de perfiles era gente que estaba en una posición, pero ahora cuando empezó resulta que ya no están en esa posición, los ascendieron, los despidieron. Entonces, y eso no estaba actualizado. Se acaba de hacer la pregunta correcta, o acabas de hacer la pregunta correcta. ¿Cuál es la intencionalidad de implementar a golpe un sistema que es robusto, necesario para la institución, pero que pensando en la caja, en esa gran empresa, jamás se va a poder implementar el sistema a lo largo y ancho del país? Se tenía que haber empezado con un plan piloto. Entonces, Máximo, ¿usted cree que se debió haber empezado con plan piloto? ¿O hubo debilidad? ¿A qué atribuyen ustedes, digamos, semejante situación? Porque, bueno, la caja no ha dicho que es una crisis, pero no sé si ustedes lo consideran como una crisis. No, la institución no lo ha querido decir. Yo decía que esos 2 momentos que hemos vivido, de esos 46 días, quizá hubo un poco de eso. Era miedo a reconocer que había una crisis o un reto. Yo creo que igual hubieran tenido, por lo menos del lado del sector privado, el mismo apoyo y
hubiéramos agradecido, ¿verdad?, ser directos porque nos hubiera permitido prepararnos. Claro, al menos les hubiera ahorrado estrés. Estrés y capacidad de apalancarnos, conversar con más tiempo con los bancos, con nuestros proveedores. Creo que hubo un poco de todo. Uno ha escuchado que quizás hay momentos mejores para hacer esos cambios que son los inicios de año cuando uno hace borrón y cuenta nueva. Pero en fin, todo eso son, qué decir, temas retrospectivos que no cambian la situación. Creemos que hubo un poco de todo. Quizá ese no haber pensado que teníamos que haber construido un plan en conjunto, porque la caja somos todos y somos todos además los proveedores, los trabajadores y eso claro, sí, cuesta eso sí ha pensar faltado. que una, digamos que... Y 63.000 empleados, yo no creo, nunca hemos creído que hubo un boicot de ningún trabajador, pero lo que es un hecho que hubo, y eso lo hay en un hospital privado, una empresa privada, eso es un cambio cultural, cambio de la cultura organizacional. Claro, pero por eso también a cualquiera de nosotros nos cambian el sistema, llegamos a la oficina y no sabemos por dónde empezar. Por eso en esos proyectos hay que gestionar. Quiero hacerle una pregunta, si me lo permite. ¿Verdad? Usted como empresario, como representante de la Cámara Nacional de Salud, ¿era lo correcto implementar el ERP en los 29 hospitales, 105 áreas de salud, 1.045 devices al mismo tiempo? Habría que preguntarlo a los expertos. Lo que vemos son las consecuencias. Que yo lo hice. Yo llamé a los representantes de PricewaterhouseCoopers, que era la consultora, para que invitarlos a que estuvieran en el programa, pero me dijeron que no. Entiendo que pues ellos tienen contratos de confidencialidad. Sí, por supuesto. Y no pueden venir. Quien tenía que estar aquí era la Caja Costarricense. Pero yo sí me animo a dar la respuesta. No, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque estamos hablando de esa implementación, ese traslape, ¿verdad?, en la parte operativa, logística, administrativa de la Caja. Lo mencioné anteriormente, la Caja maneja 6 billones de colones anuales en su presupuesto. Todo el conjunto del sistema de salud privado es 1 billón de colones. Lo mencioné anteriormente, el volumen de atención de la Caja es abismal. Y permíteme decirte lo siguiente, Liliana, el público que nos sintoniza, porque para mí sí existe una presión política de la implementación del ERP. Fue una insistencia, y ustedes lo recuerdan. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? ¿Verdad? ¿Con qué finalidad? De generar esta crisis, generar de repente polarización entre sectores. Me parece que eso es perverso. Totalmente Para terminar, yo quería perverso. preguntarle, digamos, en medio de esa perversidad que dice usted, o por lo menos es caótica la situación, ¿cómo le está yendo con la implementación, con estos problemas al hospital, estoy poniendo solo como ejemplo, al Hospital San Juan de Dios en comparación con el Hospital de Quepos, con el hospital, no sé, en Turrialba? ¿Han tenido ustedes reportes, digamos, de más afectación? Si hay problemas serios de comunicación conforme más lejos están de la Caja las instituciones. Sí y no, ¿verdad? Vamos a ver, es que los hospitales nacionales tienen una particularidad: mayor cantidad de servicios especializados, mayor volumen de pacientes, más complejo, claro, ¿verdad? Más días de hospitalización, más pacientes que se atienden en consulta externa y en emergencias. Entonces, los parámetros no son iguales. Además, no es igual las circunstancias del San Juan de Dios versus el México. Usted me pregunta en este momento, y el México ya hizo sus advertencias, y no es cuestión menor, ¿verdad?, que de repente algún trabajador hizo el señalamiento. Estamos hablando del director médico y de la directora administrativa, que en 2 ocasiones han hecho observaciones y casi que exoneración de responsabilidades ante junta directiva. Estamos hablando de las máximas autoridades de un centro. Lo mismo viene ocurriendo en otros centros hospitalarios. ¿Qué esperarían ustedes? Tal vez ya nos va a quedar muy poquito, pero en un minuto, antes del minuto final, ¿qué esperarían ustedes de la institución a partir del próximo lunes? Don Máximo y luego don Lenín. Bueno, primero, avance y números, que estamos en esa dirección correcta en tema de pagos. Como decía, ese oxígeno lo necesitamos para ver un poco más allá. Entonces, para ver que efectivamente seguimos con ese ritmo de pago de 1.000 facturas. Si la matemática no es una opinión y vamos a un ritmo de 1.000 facturas al día, de las 20.000 en 20 días hábiles sí quedarían pagadas. Y después mantener, y ahora sí, lo que no se hizo en su momento, esa mesa tripartita, y quisiéramos volver a ver a don Lenín en esa mesa, donde ir abordando uno a uno esos temas de implementación, porque claro, ese es el oxígeno
que necesitamos para... Eso es lo urgente, pero hay un importante. El importante es afinar todos esos mecanismos que eviten el desabastecimiento, más listas de espera. Don Lenín lo decía, iba a ser esa contratación de licencias de 12,000 en lugar quizá de las 6,000 que necesitaban, no sé cuántas, no hubiera pasado si la caja hubiera tenido un ERP contradictorio, ¿verdad? Claro, pero bueno, ahora se tiene que pagar por eso. Ahora esas situaciones no volverían a pasar pero en el ERP sí creemos que va a ser también un instrumento para fomentar esas colaboraciones público-privadas que decía don Lenín, porque el paso siguiente después de ¿verdad? De esa tempestad es empezar a ver el problema de los pacientes, que el problema de los pacientes es que no están siendo atendidos de manera oportuna, 1.300.000 personas en lista de espera. Y con ese costeo y con ese control y visión clara que tiene la institución con el ERP, sí creemos que podemos sentarnos y tener ese plan que nos permita tomar decisiones. Si funciona, es lo que se esperaría. Don Lenín, porque ya ahora sí se nos terminó el programa, y también en términos de responsabilidad. Sí, vamos a ver. Esto simplemente decir de qué pasó porque pasó. Estas decisiones que se han tomado en la institución, porque se desapartan de criterios técnicos, ¿verdad? Me parece que nos tiene inmersos en este problema. Y me parece de verdad, de repente, que los miembros de junta directiva, de repente no han acudido a las personas conocedoras, personas expertas, que les pudiesen ayudar a dilucidar, ¿verdad? Tomar las decisiones en el momento correcto y de forma oportuna, como por ejemplo la Cámara Nacional de Salud, ¿verdad? Si no, no estaríamos en este problema. Y lo otro, para efectos de dimensionar las ocurrencias que de repente han ocurrido desde Junta Directiva y que comprometen de una u otra forma a los pacientes, porque al final de cuentas lo importante son los pacientes, su entorno familiar e incluso la buena imagen de la empresa privada que colabora con la caja. Vean ocurrencias, mamografías, copago, la adjudicación a las cooperativas con un aparente sobreprecio. Ahorita el tema del ERP, que tienen un vilo ciertamente a muchísimas empresas, porque lo correcto hubiese sido implementar, ¿verdad? Y que todo esté funcionando de la mejor forma posible. Claro. Les agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo. De verdad, de nuevo, no está la Caja Costarricense de Seguro Social hoy en esta mesa de discusión, porque no quisieron, porque dijeron que no había un vocero. Entendemos que están atendiendo la crisis, pero la comunicación también hay que gestionarla para no generar más ansiedad en los diferentes públicos afectados. Muchísimas gracias a nuestros invitados, a ustedes en sus hogares por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, nuevamente aquí en Estado Nacional.